Tú también pensabas que lo peor que le podía pasar a un piloto en Silverstone era la lluvia o un mal pit stop. Pues no. Resulta que lo más peligroso estaba dentro del equipo. Franco Colapinto llegó al GP de Gran Bretaña con todo listo para dar el golpe, pero su auto decidió decir adiós antes de la mitad de la carrera. ¿Fallo mecánico? ¿Descuido? ¿O alguien quiso que no terminara? Porque una cosa es tener mala suerte, y otra muy distinta es tener a alguien que te sabotea el coche con una sonrisa en la cara. Si alguna vez has sentido que alguien en tu equipo te pone piedras en el camino solo porque empezaste a destacar, suscríbete. Este canal cuenta lo que muchos no se atreven a decir, incluso dentro del paddock. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar aquí no lo vas a ver en ningún resumen oficial. Vamos a hablar de mecánicos señalados, pruebas sospechosas, y del silencio incómodo de Alpine, ese equipo que parece estar más enfocado en enterrar talento que en desarrollarlo. Esto va mucho más allá de una carrera. Esto huele a escándalo. A veces, el humo no solo sale del escape. A veces, también sale del corazón podrido de un equipo que prefiere proteger egos antes que talento. En Alpine, la lealtad al rendimiento parece estar en último lugar. Y si hay alguien que lo vivió en carne propia, es Franco Colapinto. El argentino llegó a Silverstone con hambre de puntos, con ritmo competitivo y con el tipo de actitud que cualquier equipo serio celebraría. Pero Alpine no es un equipo serio. O, al menos, no cuando se trata de darle espacio a quienes realmente lo merecen. Franco llegó motivado, decidido a demostrar que no está en la Fórmula 1 solo para ocupar una silla. Pero lo único que ocupó fue una silla plegable frente a una pantalla, viendo cómo pasaban los autos, desde el pit wall. ¿La causa? Según el parte oficial, un fallo mecánico. Con esa cara de póker que ya les conocemos, los ingenieros de Alpine explicaron que fue un problema hidráulico en la caja de cambios, y que no se pudo evitar. Claro, igualito a lo que dijeron en Barcelona. Y en la reunión técnica anterior. Y en el café de la mañana. Pero Franco no se tragó esa pastilla. Porque una cosa es romper por mala suerte. Y otra muy distinta es que te rompan desde adentro. No estamos hablando de un tornillo flojo. Estamos hablando de un patrón. Una secuencia de eventos que, vistos por separado, podrían parecer simples errores. Pero cuando los unes, se dibuja una línea clara, que apunta hacia un equipo que jamás supo cómo lidiar con un piloto que no encajaba en sus planes de marketing. Porque si hay algo que le molesta a Alpine, más que sus propios resultados mediocres, es que un piloto externo al club francés empiece a destacar. Y eso es exactamente lo que Colapinto venía haciendo. En cada entrenamiento, en cada test, demostraba más solidez, más madurez, más velocidad. Y eso incomoda. Incomoda a los jefes. Incomoda a los pilotos consentidos. Incomoda a aquellos que ya tienen su asiento asegurado, no por talento, sino por contactos. Entonces empezaron los accidentes. Le dieron un monoplaza con piezas usadas. Le cambiaron el plan de trabajo. Le quitaron tiempo de pista. Y cuando aún así empezó a destacarse, se apagó el auto. Literalmente. Lo que pasó en Silverstone no es solo un fallo. Es un símbolo de todo lo que está mal en Alpine, una cultura tóxica, una jerarquía absurda y una incapacidad total para reconocer el talento cuando no viene con acento francés. Y lo más grave no es que el auto no haya arrancado. Lo más grave es que nadie dentro del equipo lo haya considerado un problema grave. Que lo hayan tratado como si fuera un dato menor. Que hayan seguido con su rutina como si no hubieran enterrado, otra vez, el futuro de uno de los pilotos con más proyección de los últimos años. Colapinto, con toda la frustración a cuestas, no dijo nada fuerte en los micrófonos. Pero su silencio habló más que cualquier comunicado oficial. Y su historia en redes, borrada 20 minutos después, dejó claro que esta vez no va a dejar pasar lo que pasó. Porque ya no se trata solo de una carrera perdida. Se trata de dignidad, de respeto y de no permitir que lo que se construyó con años de esfuerzo se destruya por la inseguridad de unos pocos. Silverstone fue el lugar donde el motor se apagó. Pero también puede ser el punto donde se encienda la chispa de algo más grande, una verdad incómoda que muchos prefieren no escuchar, pero que Franco está listo para contar. La bomba estalló esta mañana en el paddock. Según fuentes muy cercanas al entorno del piloto, Franco Colapinto estaría evaluando iniciar acciones legales contra un miembro específico del equipo técnico de Alpine. No se trata de una queja genérica, ni de una crítica a la gestión global. Es algo personal, directo y con nombre y apellido: Julien Morel. ¿Quién es Morel? Un mecánico con varios años dentro del equipo, considerado por algunos como hombre de confianza de los jefes y, por otros, como el típico personaje de pasillo que siempre está bien con el que manda, pero que jamás se juega por nadie más. Un mecánico con historia, sí,
pero también con antecedentes de fricciones internas. ¿El motivo? Su evidente cercanía con ciertos pilotos franceses, no vamos a decir nombres, pero rima con Gasly y compañía, y su repentina antipatía hacia Colapinto desde que el argentino puso un pie en la fábrica. ¿Antipatía gratuita? ¿Incomodidad profesional? ¿Miedo a perder privilegios? Eso está por verse. Lo que sí sabemos es que Morel fue, precisamente, quien estuvo a cargo del sistema hidráulico del auto de Franco en Silverstone. Y como si el guión de esta historia se escribiera solo, el exacto problema que dejó al argentino fuera de la carrera fue, sí, un fallo en el sistema hidráulico de la caja de cambios. ¿Coincidencia? Claro. Y Papá Noel corre para Ferrari. Pero la cosa no queda ahí. De acuerdo con una fuente que pidió mantenerse en el anonimato, porque ya no quiero tener que compartir escritorio con Morel, el comportamiento del mecánico previo a la carrera fue extraño. Estaba más nervioso que de costumbre, se metió solo al box cuando el resto estaba en briefing, y luego lo vimos revisar el sistema de transmisión con una actitud rara, como si estuviera haciendo algo que no figuraba en la hoja oficial. Lo más grave es que todo quedó registrado en video. Alpine, como todos los equipos de F1, tiene cámaras internas en cada zona sensible del garaje. Y según el entorno de Colapinto, hay material visual que muestra a Morel tocando el área crítica del monoplaza de Franco minutos antes del apagón técnico. No hay pruebas de manipulación directa, al menos, no por ahora, pero sí hay evidencia de que estuvo donde no debía, cuando no debía y sin justificación técnica. ¿Qué ha hecho Alpine con ese video? Exacto, nada. No lo han mostrado, no han abierto una investigación formal y, según trascendidos, estarían presionando para que las imágenes no salgan del equipo, con el argumento de proteger la imagen institucional. O sea, proteger la marca. No al piloto. No la verdad. No el deporte. La marca. La actitud evasiva de Alpine ha encendido todas las alarmas. No solo entre los fanáticos, que ya convirtieron a Morel en el villano de la semana en redes, sino también dentro del propio paddock. Otros equipos han empezado a mirar con lupa lo que ocurre en los boxes azules. Y algunos periodistas especializados hablan abiertamente de la cultura del encubrimiento que existe dentro del equipo francés. Franco, por su parte, ha decidido no caer en el show mediático, por ahora. Pero su círculo ya inició contactos con abogados, y no descartan elevar el caso ante la FIA si Alpine sigue sin dar explicaciones. Porque una cosa es perder por mala suerte, y otra es que alguien te sabotee el auto con cara de técnico ejemplar. Esto va más allá de un fallo hidráulico. Esto es una grieta interna que podría dejar expuesta a toda la estructura Alpine. Porque cuando los de adentro empiezan a derribar a los suyos, no es un equipo de Fórmula 1, es un Titanic pintado de azul, con los violinistas tocando mientras el coche no arranca. La gestión de Alpine con Franco Colapinto solo puede describirse con una palabra: desastrosa. Aunque si fuésemos más justos, podríamos usar un combo de adjetivos: improvisada, negligente, incoherente y hasta sospechosa. Porque lo que comenzó como una gran oportunidad para el joven argentino, hoy parece el típico caso de cómo una escudería puede arruinar su propio futuro, todo por cuidar intereses que nada tienen que ver con la velocidad. Desde el primer día, Alpine vendió a Colapinto como una apuesta de futuro. Un piloto con proyección, disciplina y, lo más importante, hambre de competir. Lo invitaron a su academia con bombos y platillos, lo sentaron frente a los medios como si ya fuera parte de la alineación oficial, y hasta lo pusieron a trabajar con el simulador más caro de su sede. Todo parecía ir bien, hasta que Franco empezó a molestar a los nombres equivocados. Porque en Alpine, ser bueno no siempre es bueno. En el momento en que el argentino empezó a marcar tiempos similares, y en algunos casos superiores, a ciertos pilotos de la casa con apellido francés, la historia cambió. Lo que antes era entusiasmo, se transformó en prudencia. Lo que antes eran promesas, se convirtieron en silencios incómodos. Y lo que parecía un proceso de crecimiento, terminó siendo una operación de estancamiento programado. Las señales estaban ahí. En lugar de darle continuidad, comenzaron a limitar su tiempo en pista. Lo mandaron con un monoplaza armado con piezas recicladas del GP de Canadá, sin las actualizaciones prometidas para Silverstone. Y el motor, mejor ni hablar. Más desgastado que Ocon después de justificar otro abandono, ese propulsor ya había pasado su vida útil, pero igual empacaron con moño azul y se lo encajaron a Franco con una sonrisa. Y aún así, Colapinto seguía rindiendo. Porque cuando tienes talento, ni la peor estrategia puede ocultarlo del todo. Se mantenía dentro del ritmo competitivo, daba buen feedback al equipo, cuidaba los neumáticos y hasta mostraba madurez en el trato con los medios. ¿El resultado? Castigo. Porque en el universo Alpine, el castigo no es por fallar, es por brillar sin pedir permiso. Y así llegamos al apagón total de Silverstone.
Franco debía salir desde el pit lane por el cambio en la unidad de potencia. A última hora, decidieron modificar también los neumáticos porque el clima cambió. Todo parecía controlado, hasta que el auto dijo basta. Ni siquiera arrancó. El sistema hidráulico de la caja de cambios colapsó. Y Franco, frustrado, se bajó del coche antes de haberlo movido 2 metros. ¿Casualidad? ¿Negligencia? ¿Sabotaje? Cualquiera sea la opción, todas tienen un culpable, la pésima gestión de Alpine. Porque si cuidas a tus pilotos como cuidas a tus secretos internos, lo mínimo que puedes garantizar es que salgan a correr. Hoy, Colapinto no solo se encuentra decepcionado, sino cada vez más alejado de un proyecto que ya no le promete nada. Y mientras tanto, en las oficinas de Enstone, todavía deben estar escribiendo otro comunicado con frases como seguimos comprometidos con el desarrollo del talento joven mientras le entregan a Franco un coche con más problemas que soluciones. La F1 no es solo velocidad. También es política, poder y prioridades. Y por lo visto, Colapinto no figura en la lista de prioridades de Alpine. Una pena. Para ellos. En una historia que apareció y desapareció de sus redes más rápido que una parada de Verstappen con pista libre, Franco Colapinto encendió la mecha de lo que puede convertirse en el escándalo más incómodo del año para Alpine. Cuando querés brillar y alguien desde adentro te apaga el motor, cuidado. Ese fue el mensaje. Breve. Sin necesidad de etiquetas ni nombres. Pero más claro que el cielo seco de Silverstone. 20 minutos duró el post. 20. Suficientes para que miles de fanáticos, que parecen tener notificaciones activadas hasta en el reloj del microondas, lo capturaran, lo viralizaran, lo convirtieran en tendencia, y de paso, empezaran a jugar al CSI versión Fórmula 1. Porque ese alguien desde adentro no cayó del cielo. Tiene nombre, apellido, mono azul y aparentemente más poder de sabotaje que un hacker ruso con acceso al DRS. El mensaje no iba al aire. Tenía coordenadas. Y todos en el paddock saben a quién apuntaba. Pocas horas después del posteo, el entorno del piloto confirmó a RacingDramas.com, medio especializado en dramas de paddock, conspiraciones y declaraciones que los comunicados oficiales niegan pero siempre terminan siendo ciertas, que ya se están reuniendo con abogados, y que existen imágenes de las cámaras internas del box que mostrarían movimientos sospechosos del mecánico denunciado, justo minutos antes de que el coche de Colapinto decidiera dejar de ser coche. Según esas mismas fuentes, el material no solo existe, sino que fue revisado por personal del equipo, y que en lugar de activar algún protocolo, Alpine decidió guardarlo en el archivo de cosas que mejor no mostrar. Traducido, lo enterraron más profundo que las actualizaciones prometidas para el GP de Mónaco. El nombre del sospechoso, que ya circula en los foros como si fuera una carta de Yuhei o maldita, es Julien Morel, mecánico de confianza, hombre de pasillo, y aparentemente, ahora también protagonista de un thriller que mezcla ingeniería, traición y una caja de cambios vengativa. Según testigos del box, Morel fue visto manipulando el sistema hidráulico cuando nadie más lo hacía, sin ninguna orden directa y justo antes del apagón de Silverstone. Casualidad, claro. Y la tierra es plana. Mientras tanto, en la sede de Alpine, el silencio es total. Ni comunicados. Ni aclaraciones. Ni una frase genérica tipo, estamos revisando el procedimiento interno. Nada. Cero. Como si la mejor estrategia para calmar una tormenta fuera hacerse el muerto y esperar que pase. Pero esta tormenta viene con granizo mediático y fans armados con capturas, hilos en Twitter y podcast de 3 horas. Franco, por su parte, no ha vuelto a postear nada desde esa historia. Está en silencio, pero según su círculo cercano, está dolido, pero firme. No busca venganza, dicen, busca justicia y transparencia. Porque ya no se trata solo de él, se trata de que esto no le pase a otro joven piloto que sueña con correr, y termina estacionado por razones que no tienen nada que ver con el cronómetro. El próximo capítulo se está escribiendo. Entre abogados, reuniones, comunicados pendientes y un paddock que, aunque finja no mirar, está pendiente de cada movimiento. Porque en la Fórmula 1 actual, los motores rugen, pero los secretos hacen más ruido. Y señores, apenas comienza. Fuentes internas revelan que, tras el ya famoso apagón Colapinto en Silverstone, la reunión postcarrera en Alpine fue lo más parecido a una escena de comedia sin risas. O peor, una tragedia disfrazada de PowerPoint. Según quienes estuvieron presentes, la tensión se cortaba con cuchillo, pero lo que se decía era un festival de evasivas y justificaciones sacadas de la galera. El primero en abrir la boca habría sido el mismísimo Bruno Famin, director del equipo. Y no defraudó. Con tono solemne, lanzó su teoría estrella. Lo ocurrido con el coche de Franco fue consecuencia de la humedad residual, probablemente por una lluvia que afectó los sistemas electrónicos. ¿Lluvia?
¿Qué lluvia, Bruno? En Silverstone no cayó una sola gota al momento de la carrera. La pista estaba más seca que el banco de puntos de Alpine en las últimas fechas. Los presentes se miraron entre sí con cara de verdad está diciendo esto. Pero Famin siguió, como quien no se da cuenta de que todos lo están mirando como si hubiera perdido una apuesta. Después vino otro ingeniero, de esos que siempre quieren quedar bien con los jefes. Él propuso otra hipótesis brillante. Es probable que haya habido una subida de voltaje por error humano durante la configuración final del sistema hidráulico. Básicamente, culpó a un fantasma eléctrico. Y a un humano no identificado. Genios del misterio. Y mientras los jefes lanzaban teorías más creativas que útiles, nadie mencionó que el coche fue entregado a Colapinto con piezas recicladas, sin las actualizaciones que sí recibieron otros pilotos del entorno. Tampoco hablaron de que el único mecánico que manipuló el sistema hidráulico fue Julien Morel, ahora señalado como el posible responsable de sabotaje interno. La verdad es que, si Alpine invirtiera la mitad del esfuerzo que pone en armar excusas en mejorar sus autos, probablemente no estarían buscando piloto nuevo cada 6 meses como quien cambia de proveedor de catering. Pero claro, es más fácil responsabilizar al clima imaginario o a un voltaje traicionero que asumir que la estructura del equipo está rota desde adentro. Franco Colapinto, mientras tanto, escuchaba en silencio. No intervino. No protestó. Solo observó cómo la novela tomaba forma. Pero en su mente, ya había tomado una decisión, no seguir formando parte de un equipo que lo trata como si fuera el pasante mudo de Esteban Ocon. Como si su presencia fuera decorativa. Como si su talento fuera una molestia que se debe gestionar, no potenciar. Y ahora, con la denuncia legal en proceso, el argentino no solo busca limpiar su nombre. Lo que quiere es dejar al descubierto la verdadera cara de Alpine, un equipo que prometía futuro y terminó siendo un chiste sin remate. Una escudería atrapada en su propia burocracia, más preocupada por cuidar su imagen que por competir en serio. Lo de Silverstone no fue solo un error. Fue un síntoma. Una muestra más de que Alpine hoy es una tragicomedia donde lo único que funciona sin fallos son las excusas. Y ni siquiera esas convencen a nadie. Mientras tanto, Colapinto se prepara para lo que viene. Porque este episodio no fue el final. Fue apenas el primer capítulo de una historia que, si sigue como hasta ahora, podría dejar expuesto el mayor desastre interno de un equipo de F1 en años. Y si hay justicia en el paddock, y ojalá la haya, esta vez el motor que se encienda será el de la verdad. Así que ahí lo tienen. Franco Colapinto no solo tuvo que abandonar en Silverstone, sino que ahora carga con la sospecha de haber sido saboteado por su propio equipo. Y Alpine, como siempre, más perdido que ingeniero en TikTok. Silencios, excusas, y un mecánico que, si esto se confirma, va a tener que buscar trabajo muy lejos del paddock, tal vez en una tienda de bicicletas. Mientras tanto, el piloto argentino, el piloto que si quiere competir de verdad, está dispuesto a llevar esto hasta las últimas consecuencias. Porque una cosa es quedarse fuera por problemas técnicos, y otra, muy distinta, es que te quieran cortar las alas desde adentro. Así que no te vayas sin hacer algo importante, suscríbete. Porque si tú también estás harto de ver cómo se apaga el talento por culpa de equipos desorganizados, este canal es para ti. Aquí hablamos sin filtros, con pruebas, con sarcasmo y con la dosis justa de drama automovilístico que necesitas en tu semana. Dale clic al botón, activa la campanita, y únete a los que no se comen el cuento de fue solo un error técnico. Porque aquí, cuando algo huele raro, lo investigamos hasta el fondo. Y lo contamos, con todo. Nos vemos en el próximo video. O en el juicio de Alpine.